Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho, 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Miguel Ángel Puente, él es experto laboralista, el ingeniero Mauricio Pinto, empresario, y el doctor Gabriel Recalde del Centro de Estudios de la Política Laboral. Partiendo al menos de dos hechos concretos, el uno tiene que ver con la consulta popular que ha planteado el presidente de la República, inicialmente con 8 temas. Los diálogos entre la CONAIE y el gobierno, en donde uno de los puntos tiene que ver con empleo y derechos laborales, y esta necesidad que tiene el Ecuador de algún tipo de reforma laboral. Hemos escuchado a expertos, aquí quizás no se trata de hacer una gran reforma laboral, al menos temas puntuales básicos que sí necesita el Ecuador y que no ha tenido respaldo desde los sectores, en este caso sociales, sindicales e indígenas incluso. Uno de ellos tiene que ver el trabajo por horas. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, planteó frente a la posibilidad anunciada por el ministro de Gobierno de aumentar un par de preguntas a esta consulta, que se pudiera incluir, ese es el planteamiento, el tema del trabajo por horas. Pero esto está en construcción, en debate. Frente a la necesidad de estos cambios, quisiera empezar con el doctor Miguel Ángel Puente. ¿Cómo afrontar esta necesidad? Volver al análisis la reforma laboral con temas muy puntuales que necesita el Ecuador. Doctor Puente, muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días con todas las personas que estoy compartiendo este foro, igualmente a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Pues sin lugar a dudas, creo que el debate sobre la reforma laboral nos ha convocado en varias ocasiones por la importancia que esto tiene para la reactivación económica. Es decir, este es un círculo virtuoso en que a mayor reactivación económica, mayor generación de plazas de trabajo e igualmente cuando existen más personas trabajando se dinamiza el mercado laboral y obviamente las condiciones económicas en el país. Es por esa razón que es un tema de trascendental importancia el que podamos efectivamente pensar en alternativas para generar condiciones para que haya una mayor contratación. Siempre hemos dicho que una reforma laboral no genera per se empleo, es decir, lo que genera son condiciones más favorables para que se pueda contratar y se pueda dinamizar el mercado laboral. Pero lo único que efectivamente genera más fuentes de empleo es que las empresas existentes crezcan y que se creen nuevas empresas. Es decir, solamente cuando existe mayor reactivación económica pueden haber mayores contrataciones de personal. Recordemos que apenas 3 de cada 10 personas en el país tienen un pleno empleo, es decir, que ganan por lo menos la remuneración básica unificada y que tienen la afiliación al seguro social y todos los beneficios legales. Por lo tanto, hay que pensar en esas 7 de cada 10 personas, de ese 70% que están o desempleados o subempleados o tienen un empleo inadecuado. Y para eso hay que generarles condiciones para que puedan tener un ingreso respetando todos los derechos laborales. Uno de los temas que siempre se ha hablado es sobre el tema del contrato por horas, y yo creo que esta puede ser una alternativa. Existe una prohibición constitucional precisamente en el artículo 327 de la Constitución. Se establece precisamente la prohibición de toda forma de precarización laboral, de la intermediación, la tercerización y la contratación laboral por horas. Entonces, lo que plantea el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, sobre una posible pregunta adicional en la consulta popular en este referéndum, es precisamente para que pueda haber una enmienda que permita justamente modificar el artículo 327 de la Constitución que establece esta prohibición. Yo creo que el contrato por horas puede ser una alternativa, pero no es lo único. Es decir, yo creo que el debate en materia laboral va más allá del contrato por horas. Y uno de los temas importantes son las distintas modalidades contractuales. El contrato por horas es una modalidad contractual, pero existen otras modalidades que deben efectivamente incluirse de manera legal, que tienen que haber las reformas legales necesarias. Hemos dicho anteriormente, igual que siempre sería ideal que haya un nuevo Código del Trabajo, ya que el nuestro viene de 1938 y tiene ciertas normas que están en desuso o están ya
caducas y que debe efectivamente haber una reforma integral, pero dadas las condiciones actuales de la política a nivel de la Asamblea Nacional, es muy difícil que se pueda aprobar un nuevo código, pero sí tal vez una reforma laboral que permita justamente pensar, dejando las posiciones partidistas, pensar en aquellos 7 de cada 10 personas que, reitero, no tienen un pleno empleo y que requieren la posibilidad, démosles la oportunidad de que puedan tener una opción de trabajo, una modalidad contractual adecuada, una modalidad contractual que respete todos los derechos laborales. Estamos conscientes de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero efectivamente se requiere generar un mejor ambiente en nuestra normativa laboral. Hay una regla muy clara, y es que a mayor rigidez laboral, menos posibilidades de contratación laboral. Entonces, por esa razón es que es importante que haya una reforma legal, y posiblemente lo que se plantea para destrabar el candado constitucional sobre el contrato por horas puede ser una alternativa. ¿Usted es partidario, doctor Puente, que se incluya, como se ha anunciado, una pregunta más, una o dos preguntas más, en donde se incluya el tema laboral, que ha reclamado el propio ministro de Finanzas? Yo creo que, a ver, los principales problemas que aquejan al país son el empleo y la seguridad. Existen 3 preguntas relacionadas con el tema de la seguridad, y eso justamente la opinión pública, las personas en general afirman que los principales problemas del país son estos 2, ¿no? Entonces existe unos esfuerzos a través de las preguntas planteadas para poder generar ciertos mecanismos que permitan fortalecer la lucha contra la inseguridad. Pero el otro grave problema, como reitero, es el tema del empleo, y por eso creo que es oportuno efectivamente pensar en alguna pregunta, 1 o 2 preguntas relacionadas al tema del empleo. Pero reitero, el tema del contrato por horas me parece adecuado, pero no debe agotarse el debate en el tema del contrato por horas. Existen otros mecanismos, existen otros temas adicionales, como justamente yo mencionaba, por ejemplo, el tema de las modalidades contractuales, del tema de la jubilación patronal, el tema de la seguridad social. Es decir, existen varios temas en los cuales el país requiere soluciones, y estas soluciones han estado pendientes hace mucho tiempo, y yo creo que es el momento adecuado en que se puedan efectivamente unir esfuerzos, y si es necesario que sea a través de una enmienda constitucional a través de este referéndum, puede efectivamente tener el pronunciamiento popular, si fuera a favor, para que pueda efectivamente realizarse esta enmienda constitucional. Bienvenido al doctor Gabriel Recalde del Centro de Estudios de la Política Laboral. ¿Cómo ve usted este panorama al retomar un diálogo sobre la necesidad de la reforma laboral, al menos algunos puntos necesarios que, en cambio, desde la visión sindical se ha planteado que la Asamblea vuelva por el debate de la propuesta de ellos y que sea aprobado un nuevo código laboral? Muy buenos días a todos los radioescuchas, a usted, Miguel. Un placer igual estar en este panel, un honor. Bueno, yo creo que, recogiendo las palabras de Miguel Ángel, es positivo el tema de haber retornado e incluir en este mecanismo que está planteando el presidente los temas laborales, los temas de seguridad social, también, que podrían ser también oportunos irlos analizando. Recordando solamente que esta prohibición constitucional de la que se estaba refiriendo en el artículo 327 también recoge el tema de la tercerización y la intermediación. Entonces, el punto acá es que lo incluimos en una restricción constitucional, incluido el contrato por horas, de alguna forma atándonos de manos, ya que en la norma constitucional después es pues muy complicado traducirlo en reformas legales que puedan dar cuenta a las movilidades y las exigencias que puedan existir en la economía, en la sociedad. Entonces, ese es un elemento que debemos considerar para este análisis. Otro tema es que nosotros ya tuvimos el contrato por horas. Es decir, no es una normativa que es ajena a la historia laboral de nuestro país, a la historia normativa en el marco del derecho laboral. Nosotros ya tuvimos en la Ley para la Transformación Económica una inclusión en este sentido, obviamente con algunas características que tendríamos que entrar a debatir, es decir, el hecho del cálculo del valor por hora, el tema de la seguridad social, cuáles serían los
las obligaciones que tendría el empleador para el efecto, la normativa que se tuvo en el país en su momento, obviamente esa carga del tema del IES estaba con el empleador, lo tenía el empleador en el 20.50, y el otro tema polémico por el cual se estableció este tema constitucional, recordemos todos, es que la terminación del contrato podía darse por el lado tanto del trabajador como del empleador. Entonces carecía de estas garantías que tiene el Código del Trabajo en el marco del contrato individual. Es decir, esos eran los elementos por los cuales nos ponen hoy en esta encrucijada, si se quiere. Sin embargo, yo veo una pequeña dificultad en el marco de la enmienda, porque en el marco de la enmienda, según la Constitución, la enmienda puede ser siempre que no altere la estructura del Estado, la reforma de la Constitución y no altere derechos y garantías. Entonces ahí hay una pequeña complicación constitucional en el marco de la reforma que se está utilizando, ya que al abrir al tema del contrato por horas podríamos tener una problemática en el pronunciamiento de la Corte Constitucional debido al mecanismo que se va a utilizar para el cambio en la Constitución. Ese es un tema también que es importante ponerlo sobre el debate, ya que obviamente si estamos hablando en este momento, al incorporar el contrato por horas, a elementos que están ligados a las garantías y a los derechos. Obviamente que sí es positivo, yo sí considero que sí es positivo ampliar la gama de posibilidad de la contratación. Eso es evidente. Y es más, es necesario, como aquí mismo lo hemos dicho, y ustedes lo recordarán en este panel, y recojo las palabras de Miguel Ángel, el hecho de hacer una reforma integral de varias cosas, porque podríamos provocar lo que tenemos actualmente, es decir, reformas puntuales de ciertos temas y unos temas que se contraponen a otros, como por ejemplo la ley de justicia laboral, la ley de promoción del empleo, la ley del apoyo humanitario, tienen temas en el marco de la remuneración, de la reducción, de la contratación que en ocasiones se contraponen, se contradicen y generan confusión. Entonces, coincido totalmente que con estos elementos del debate, que creo que podemos seguir analizándolos, debemos abordar de una manera más solvente, más integral, más total la reforma laboral en nuestro país. Bienvenido al ingeniero Mauricio Pinto, empresario. Ingeniero Pinto, ¿cómo ve usted este tema que vuelve al debate la necesidad de una reforma laboral, al menos temas puntuales como el trabajo por horas, conectado con esta posibilidad de este planteamiento de que se incluya en la consulta popular un tema vinculado con la reforma laboral y el trabajo por horas? Buen día, ingeniero Pinto. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para Miguel Ángel y para Gabriel, que ya han expresado claramente la parte legal. Yo de la parte legal no voy a hablar, sino del hecho de lo que está sucediendo en el mercado laboral y que hay que buscar fórmulas de distintas maneras para poder cubrir las necesidades que tiene el país en la generación de empleo y entrar al círculo positivo, como aquí se ha mencionado. Yo voy a ser un poquito más práctico en el sentido de que la ley es tan engorrosa que si ustedes le ponen a un trabajador que trabaja formalmente a hacerle el cálculo que cuánto verdaderamente es el costo que tiene su patrono en la contratación propia, yo les aseguro que no lo sabe. Porque hay una cantidad de cosas adicionales que se tiene que cumplir y que evidentemente el trabajador solo ve la parte positiva, que es a mí cuánto me pagan y si estoy afiliado o no al Seguro Social. Ese debe ser el eje fundamental, porque el resultado de tener una ley como la que tenemos es que sigue aumentando la informalidad. Y no hay peor castigo para el empleo y para el bienestar de la gente
que ser informal. Es muy fácil, es rápido, la gente contrata cuando dice yo te voy a pagar $20 diarios y nada más, y como no hay el empleo formal, entonces evidentemente toman el camino de la informalidad. Entonces ese es lo que hay que atacar, la informalidad del empleo para que se pueda tener empleo formal de la forma más sencilla posible y más clara posible para que tanto el empleador como el empleado tengan una visión clara del costo que significa y de lo que recibe el empleado. No se puede seguir con subsidios de la naturaleza que se tiene cruzados, porque es así, en el tema del IES. El IES es una bomba de tiempo. Y si no hablamos a tiempo de las reformas que se necesitan para que el seguro social tenga una vida larga y saludable, créanme, podemos estar hablando de cualquier cosa, pero ese es un elemento trascendental, porque ya les digo, el mercado laboral hoy pregunta, ¿cuánto me va a pagar? Y si estoy o no afiliado al seguro social. Y hay otro elemento que es muy importante, que es el mercado laboral también ha cambiado. Los millennials piensan de distinta manera de lo que nosotros en nuestras generaciones pensábamos. La palabra estabilidad les aterra. Pues absolutamente. Dice, yo no quiero estar atado a esta empresa toda la vida, pero sí quieren una rapidez absoluta en el crecimiento en las empresas, y si tienen oportunidad en otro lado se van. Y no hay límites, se van a cualquier parte del mundo, porque así piensa la nueva generación. Entonces tenemos que adaptar la legislación. No nos olvidemos que el Código de Trabajo es del año 38, si no me equivoco, y que tiene una cantidad de parches que ya lo mencionó el doctor, que son incoherentes, que van en vía contraria a una regulación con otra regulación, y ahí se producen las confusiones, y ahí se producen los malestares, sobre todo en el tema social. Entonces, Miguel, tenemos que hablar de esto. No podemos simplemente hacernos los locos y decir, sí, bueno, así está. No, la responsabilidad como ecuatorianos es buscar la manera, y en esto hay como hacer un montón de formas. Yo, con la experiencia que tengo ya en el tema empresarial, he pasado por todas las etapas, absolutamente todas. Y el problema es que no se piensa en largo plazo. No se piensa en largo plazo. Se quiere solucionar los problemas coyunturales puntuales del momento. Y eso no puede ser, porque no hay peor cosa para un empresario que las incertidumbres en el tema laboral y en el tema de impuestos. Eso es lo que más aterra a un empresario que quiere invertir, que quiere crecer, y eso es lo que hay que buscar. Entonces, yo creo, Miguel, que este tipo de discusiones con todo tipo de personas, no solamente expertos en el tema, para entender cómo debe funcionar un sistema laboral sano, para crecimiento y para el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, que es lo que todos estamos queriendo. Vuelvo con el doctor Miguel Ángel Puente. Se ha señalado estos puntos tan fundamentales que de alguna manera impiden la nueva contratación. Usted decía mayor rigidez laboral, menos contratación, que eso es una evidencia. Incluso algunos temas que están allí, que no han sido tocados, la jubilación patronal. O sea, un empresario que va a llegar, y esa es la realidad, por no cargar él, incluso sus herederos, con la jubilación patronal, simplemente lo que se hace es desvincular. Pero volver a estas nuevas formas de contratación, doctor Miguel Ángel Puente, a esta nueva dinámica, cuando escuchamos, y esa es la realidad, discursos del siglo pasado, en una dinámica tan cambiante, discursos del siglo pasado como la estabilidad, que casi se vuelve innegociable cuando se trata con sectores laborales, sectores sindicales, e incluso con el sector indígena. Doctor Puente. Sin lugar a dudas, ¿no? Es indispensable
que la normativa laboral esté de acuerdo a las condiciones actuales. Es decir, hoy por hoy en el mundo entero se están hablando de cosas muy diferentes de los que se siguen hablando acá en Ecuador. En el mundo entero se está hablando de alternative workplaces, se está hablando de teletrabajo, se está hablando de la virtualidad, se está hablando de la movilidad laboral para que las personas puedan trabajar desde cualquier parte. Ya no es necesario incluso que las personas que brindan un servicio, inclusive por ejemplo algo tan impensado anteriormente como un servicio legal, por ejemplo, conozco colegas que no están acá en el país y que brindan los servicios legales de acá en el país y que lo hacen a través de mecanismos virtuales. Es decir, el mundo definitivamente ha cambiado y nosotros tenemos que adaptar la legislación al ritmo, a la orientación que toma el mundo. No podemos adaptarnos o pretender que el mundo se adapte a nuestra rigidez laboral, a ese código de 1938, a esas normas que eran proteccionistas, esas normas que eran rigurosas en el sentido de, por ejemplo, como bien mencionaba Mauricio, el tema de la estabilidad. Es decir, yo creo que obviamente la estabilidad es un derecho laboral que hay que mantenerlo, que hay que no hay que subestimarlo de ninguna manera, que es un derecho irrenunciable, pero entender la estabilidad como justamente el mecanismo a través del cual la persona, el trabajador, tiene la posibilidad de tener una facilidad de movilidad laboral. Es decir, las economías desarrolladas lo que pretenden antes que una persona esté protegida o atada a su puesto de trabajo de por vida, lo que pretenden es justamente que existan las condiciones económicas adecuadas y normativas adecuadas que permitan al trabajador movilizarse de una empresa a otra. Es decir, si hoy tengo una oportunidad laboral y mañana se presenta otra oportunidad en otro lugar que permite mi crecimiento profesional, mi formación, mi desarrollo económico, familiar o lo que sea, lo voy a tomar. Pero el problema es que una persona en el país que pierde su empleo, al haber esta rigidez laboral, es poco probable que pueda volver a ser contratado en el corto plazo. Más bien se establecen periodos promedios de contratación en el país superiores a los 9 meses. Es decir, que una persona en promedio en el Ecuador, cuando es despedida o se termina la relación laboral por cualquier razón, por lo menos se demora 9 meses en poder efectivamente volver a tener una contratación laboral, si es que logra tener una nueva contratación laboral. Y otro de los temas también que hay que pensar es de que un empleador no contrata, una empresa no contrata a un trabajador para despedirlo. Esos son los mitos que debemos abandonar y que tenemos efectivamente que evolucionar en esta concepción del derecho laboral. Es decir, un empleador hace un proceso de selección, invierte recursos en la capacitación cuando contrata a una persona, invierte recursos en la formación de esa persona y no lo contrata para despedirlo. Una persona, un empleador, un emprendedor, la persona que abre una tienda en el barrio, la persona que tiene una gran empresa, contrata a una persona es para que pueda efectivamente cumplir sus funciones, para que pueda aportar al desarrollo de la empresa y para que pueda efectivamente mantenerse la empresa, la tienda del barrio y también el puesto de trabajo. Es decir, esto es una realidad. Sin embargo, hay condiciones particulares que eventualmente pueden modificar ese esquema. Sin embargo, reitero, nadie contrata para despedir. Entonces, estos temas son importantes. Por ejemplo, cierto grupo de dirigentes sindicales han mantenido esta posición muy radical o muy relativamente importante respecto al tema de la estabilidad y que se mantengan las personas en su lugar de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, uno de los temas que atenta justamente contra esa estabilidad laboral que se plantea es justamente lo que usted mencionaba, Miguel, el tema de la jubilación patronal. Es decir, queremos estabilidad, pero tenemos un mecanismo anacrónico que lo que hace es, de alguna forma, entre comillas, incentiva a que el empleador termine la relación laboral antes de que se cumpla el plazo para la jubilación patronal, es decir, los 20 años para la jubilación parcial o los 25 años para la jubilación total de la jubilación patronal. Porque es un sistema anacrónico, porque este sistema somos el único país, el de la región puedo afirmarlo, no sé si a nivel global, pero somos el único país que tenemos un doble sistema de jubilación, un sistema de jubilación a través de la seguridad social, porque existe un porcentaje de aportación, tanto del aporte patronal como del personal, que va destinado al fondo de las pensiones para la jubilación, pero adicionalmente tenemos una jubilación que está a cargo del empleador. Entonces, estos son los, cuando por ejemplo, yo tengo en el ejercicio profesional
una empresa, un inversionista extranjero que pregunta justamente, como bien decía Mauricio, cuál es el tema impositivo, cuál es el tema laboral, es difícil explicarle cómo funciona en el país el tema, por ejemplo, de la jubilación patronal, porque se sorprenden diciendo, pero ¿por qué si no existe una jubilación a cargo de la entidad estatal o no existen aportes para la jubilación? Y existen, pero adicionalmente existe otra jubilación que lo que hace es justamente debilita y desincentiva el tema de la estabilidad para las personas. Entonces, yo creo que por esto es importante que el debate, si bien es cierto el tema de la contratación laboral por horas, si usted me pregunta, ¿la contratación laboral por horas, si hubiera en el país, generaría más posibilidades de trabajo? Mi respuesta es sí, sí generaría más posibilidades de trabajo, sin lugar a dudas, porque aquella persona que no tiene la posibilidad de contratar a una persona a tiempo completo, pero sí tiene la posibilidad de contratarla por 3 horas, por 2 horas, un restaurante que puede contratar a una persona para que trabaje durante el horario de alimentación, del almuerzo, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, lo va a hacer. Y un estudiante que está estudiando y que tiene un horario disponible justo a mediodía y que por eso puede tener un ingreso determinado que le va a ayudar para poder solventar sus estudios o para sus gastos personales, la respuesta sin lugar a dudas es sí. Es decir, si hubiera contratación laboral por horas, ¿habrían más personas que estén prestando servicios a través de esta modalidad? Sin lugar a dudas la respuesta es sí, pero yo reitero que el debate no debe limitarse a la contratación por horas. Hay otros aspectos, el tema de la jubilación patronal, el tema del IES, el tema de las modalidades contractuales. Yo decía, ¿por qué? Por ejemplo, uno de los graves errores que se cometió, igual soy enfático en decirlo, es establecer como modalidad contractual única o primordial en el país el tema de la contratación por tiempo indefinido, es decir, haber eliminado el contrato a plazo fijo. Cuando el contrato a plazo fijo lo que permite justamente es la posibilidad de que el empleador y el trabajador puedan tener un plazo de duración de ese contrato, puedan mantener ese plazo, pueda renovarse por una sola vez, y una vez que se termina el plazo, obviamente se convierte por tiempo indefinido. Pero aquí vamos a la inversa, es decir, mientras el mundo va de una manera, nosotros normalmente nos gusta inventar algo distinto, y estos son los errores. Entonces yo creo que hay que corregirlos, hay que adaptarnos a la realidad. Reitero, pienso que el gran desafío que tiene el gobierno actual y que tienen en general nuestro país es justamente darle la posibilidad de una contratación laboral a esas personas que no tienen un pleno empleo, que, como bien decía igual Mauricio, están en la informalidad. Es decir, esa es una economía que existe y no podemos cerrarnos los ojos y tapar el sol con un dedo y pensar que esa economía no existe. Existe una economía informal en el campo, en el agro, en la construcción, en distintos sectores. Démosles la posibilidad precisamente de que esas personas pasen de esa economía informal a una economía en la cual tengan efectivamente derechos, en la cual tengan reconocimiento, en la cual tengan precisamente la afiliación a la seguridad social, pero brindémosles la posibilidad de que existan modalidades contractuales flexibles que no violen de ninguna manera derechos laborales, derechos constitucionales, de lo más mínimo. Yo reitero, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero los derechos de los empleados son inexistentes. Por eso démosles oportunidad a esos desempleados, a esas personas que están en informalidad, de que tengan unos derechos laborales, que accedan a esa protección que eventualmente a veces es insuficiente, pero que es necesaria. Entonces yo creo que hay que pensar en una discusión en la cual se incorpore justamente hoy la sociedad, es decir, hoy estamos hablando de las posibles preguntas. Ojalá que se incorporen estas preguntas, y si no, pues que sirva esto para el debate, para que además de las preguntas relacionadas con la seguridad, con el tema de la democracia, el fortalecimiento de la democracia y con el tema ambiental, también el tema del trabajo es un tema fundamental. Dejar en esta coyuntura de la consulta popular un tema que es fundamental para la persona de a pie, creo que sería un error. Yo creo que hay que incluir una o dos preguntas relacionadas al tema del trabajo, porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere más empleo y la gente quiere más seguridad. Temas que debieran incluirse, doctor Puente, y que pudieran calzar para que no haya mañana una observación de que es inconstitucional, que hay una reforma a la estructura del Estado, sino temas puntuales como la contratación por horas. Uno puede ser la contratación por horas, otra puede ser la modalidad de las distintas modalidades de la contratación laboral, otra que es muy compleja, pero que posiblemente es indispensable, es justamente la estructura de la seguridad social, es decir, el sistema de seguridad social. Tenemos un sistema de seguridad social que nadie se atreve a poner las manos en el mismo porque no sabe cuánto puede esto generarle a favor o en contra precisamente
de una intervención real e integral en la seguridad social. Pero tenemos una realidad, y es que la seguridad social en unos años, unos dicen en 20 años, otros dicen en 15, no importa, pero el tema es que en un tiempo determinado esa seguridad social va a colapsar. Y entonces, si no existen cambios estructurales del sistema de seguridad social, vamos a encontrarnos precisamente con una debacle del sistema de seguridad social. ¿Y quiénes van a ser los afectados? Justamente aquellos que cotizaron durante tantos años y no pueden obtener sus prestaciones, o aquellos que cotizan esperando una prestación. ¿Por qué hoy por hoy la mayoría o gran cantidad de las personas que tienen la posibilidad de un empleo formal tienen un seguro de salud paralelo? Porque saben que el sistema de seguridad de la seguridad social, perdón, el sistema de salud de la seguridad social es insuficiente o es inexistente. Hay personas que aportan de distintos rubros, ya sea de que ganen el básico, ya sea que tengan un ingreso mayor, pero que en la vida se han atendido ni se van a atender en la seguridad social. Entonces eso es una realidad. ¿Queremos seguir botando la plata? Claro, doctor Puente, casi son 3 impuestos, déjeme decirle, los impuestos que normalmente se paga para el sistema de salud pública, que no se lo utiliza, el sistema obligado por la seguridad social, que no se utiliza en muchos casos, y además, quienes tienen posibilidad, un sistema privado de salud. Es decir, casi aquí hay un triple impuesto en el Ecuador, doctor Puente. Es cierto, esa es la razón que esos son los temas de fondo, que reitero, a veces no es popular hablar de estos temas. A veces los políticos prefieren hacerse de la vista gorda de estos temas y que las cosas sigan como están. Pero el tema es, si pensamos, como alguien decía, que es mejor pensar en las próximas generaciones antes que en las próximas elecciones, yo creo que estos temas son los que hay que toparlos. Y yo creo que es indispensable una reforma integral. Caso contrario, serán solamente reformas parciales, serán temas, serán paños de agua tibia, ¿no? El resto, y que no trascenderán a lo que efectivamente queremos. Un país que esté abierto para poder tener relaciones comerciales con otros países, que sea un destino, por ejemplo, de personas que quieran trabajar en el Ecuador, que haya oportunidades, un país que se abre retos, por ejemplo, con la minería, un país que bajo obviamente los estándares de control de sostenibilidad y sustentabilidad empresarial. Es indispensable, o sea, tenemos que entender que debemos tomar una decisión, o queremos seguir siendo una aldea, o queremos ser un país que esté insertado en el mundo. Esa es la decisión que debemos tomar. Es la decisión que el gobierno debería impulsar y que todos nosotros deberíamos, cuando hagamos un ejercicio democrático en las urnas, ya sea para elegir a las dignidades o ya sea para atender una consulta popular, un referéndum, deberíamos entender qué queremos ser. ¿Queremos ser una aldea o queremos ser un país que está inserto en la realidad del mundo? Doctor Gabriel Recalde, ¿debe incluirse en esta consulta popular, como se ha mencionado, se ha sugerido, el tema laboral, estos temas muy puntuales que, por cierto, no afecten a la estructura del Estado, pero que se necesita con urgencia en el Ecuador? Perdón. Sí, por supuesto que sí. Obviamente, el tema de la armonía entre derechos y la libertad económica también es necesario conciliarlo, porque efectivamente todos los elementos expuestos son valiosos, son significativos, los hemos debatido en muchas ocasiones, pero tampoco podríamos tomarlo con mucha ligereza, en el sentido de que tenemos actores que están alrededor de aquello, tenemos derechos consagrados en algunos instrumentos contradictorios desde mi punto de vista, como lo mencionaba anteriormente, y que es una tarea también pendiente, porque estas reformas no se han realizado, ¿por qué? Porque nunca hemos tomado el toro por los cuernos y hemos hecho un análisis analítico de las normas que están contraponiéndose y cada vez generamos más. Y eso que no tenemos el tiempo en este momento de hacer un análisis de las normativas secundarias o paralelas que existen alrededor del tema de contratación, seguridad social, jubilación patronal, etcétera. Entonces, ese es un ejercicio efectivamente, pero sí invoco a que exista también, por otro lado, un adecuado equilibrio entre temas de derechos y libertad económica, que creo que todos también vamos a coincidir, porque tampoco sería dable el hecho de ampliar la gama del empleo, pero tal vez restringiendo o eliminando algunos de las garantías básicas que tiene este país y todos los países del mundo.
Efectivamente. Por otro lado, sí me preocupa un poco el 441, porque como ustedes conocen muy bien, habla de que será enmienda constitucional cuando no altere la estructura del Estado y cuando sea de derechos y garantías. Y he ahí el gran problema de haber puesto en normas constitucionales temas que están ligados a prohibiciones de derechos, en este caso en el ámbito laboral, porque nos ata de manos. Tenemos que ver el mecanismo. Veamos cómo se pronuncia la Corte. El problema del 441 en ese marco es un tema que hay que tal vez argumentarlo bien en la propuesta que va a hacer el gobierno para que se denote que la eliminación, ya muy precisamente hablando sobre el 327, al quitar la palabra por horas, se entienda que sea enmienda y más bien va a ampliar derechos, no restringirlo, para que ese sentido se tome en la decisión y darle viabilidad. También efectivamente es necesario repensar los mecanismos por los cuales se establecen las reformas laborales. Es decir, las reformas laborales tienen un mecanismo y es el diálogo social. Es un mecanismo que aunque pudiera en nuestro país actualmente estar un poco trastocado o estar no con una metodología tan perfecta como pudiera darse, en el plano laboral tiene sus propios mecanismos. Tenemos convenios internacionales, en este caso el 144, ratificado por el Estado ecuatoriano, que te ofrece posibilidades de instaurar instrumentos de diálogo entre los constituyentes, es decir, trabajadores y empleadores, y el gobierno también. Ese tema es muy importante, porque de esa forma las reformas toman una legitimidad, porque todos vamos a coincidir en esta mesa de trabajo de que las reformas que pudieran ser tal vez unilaterales o no adecuadamente consensuadas podrían traer convulsión o, como se ha mencionado, a veces posiciones radicales por parte de los trabajadores y los empleadores también. Entonces, eso hay que minimizarlo por medio de los mismos mecanismos que establece el derecho laboral nacional e internacional y el apoyo de las organizaciones, en este caso OIT, el mismo gobierno, creo que van a ser muy valiosos. Estoy de acuerdo con todo lo manifestado y lo que hago es poner un ingrediente adicional para darle más un cobijo de legitimidad mayor para poder enfrentar temas que, Miguel, no se han podido tratar ni siquiera con gobiernos anteriores que tenían otras configuraciones políticas. La reforma de la seguridad social y un nuevo código del trabajo, ni siquiera con otros momentos legislativos y políticos en los que había mayor votos o la posibilidad de aprobarlos, no se logró. Y que en buena hora no se logró, porque en esos momentos también hubo restricciones a derechos, también hubo una serie de contradicciones que hoy nos ponen en este momento de la historia. Bien señaló Miguel el tema del contrato a plazo fijo. En relación a la jubilación patronal y a los otros temas topados, tienen enormes contradicciones, incluso para los mismos trabajadores estables actualmente. Entonces, esos temas creo que podrían solventarse con una gran mesa de diálogo, no solamente con expertos o los involucrados directos, sino con trabajadores reales también los trabajadores que forman parte de la actividad productiva y de los que no se encuentran protegidos por el tema laboral, que es la hipótesis que ha planteado el gobierno y que me parece muy positiva. Siempre ha sido coherente en ese sentido, de ampliar la gama de derechos, pero que siempre debamos cuidar el hecho de que al ampliar la gama de derechos no se trastoque algunos de los elementos fundamentales. ¿Eso es posible hacerlo? Es posible, es deseable y es imprescindible. Estableciendo y destrabando estas contradicciones con la adecuada legitimidad del diálogo entre los constituyentes del mundo del trabajo. Doctor Recalde, usted ha tocado, al igual que nuestros tres invitados de esta mañana en la revista de Opinión Democracia, el tema de la reforma al seguro social. Lastimosamente, si algunos, como en el correísmo, se quiso desbaratar con esa mal llamada ley de justicia laboral
que cortó el aporte del 40% del Estado en abril del 2015, pero también en este gobierno no hay una decisión política que se viene reclamando. 3 presidentes del Consejo Directivo, el primero al menos un conocedor del tema de la seguridad social, el ingeniero Jorge Madera, que denunció mafias instaladas en el Seguro Social. Más rápido se fue el delegado del presidente Lasso, sin respaldo político, que se haya limpiado las mafias. ¿Cómo articular, doctor Recalde, un cambio profundo? No hay manera. Hay solo anuncios, parches esporádicos. Aquí hay corresponsabilidad, lo hemos dicho con mayor respeto y consideración, de los dos sectores. Perdón, Miguel. Empleadores y trabajadores. Hay corresponsabilidad. Sí, doctor Puente. Perdón, solamente quiero despedirme, como había anticipado, tengo una diligencia que atender y les agradezco por la gentil invitación. Muy amable y un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Puente, que le vaya bien. Doctor Recalde, consecuentemente, sí. Aquí hay corresponsabilidad, decía, incluso del sector empleador y trabajador, que tienen delegados en funciones prorrogadas que son parte del problema y no de la solución de la situación del Seguro Social, y no hay poder humano con el argumento de temas legales que se pueda cambiar en medio de esta denuncia de mafias instaladas en el Seguro Social. Solo anuncios, parches. Ya el próximo mes, dijo la subdirectora, ya el próximo mes ya estarán los medicamentos, siguen los escándalos en el Teodoro Maldonado Carbo, faltan recursos, se desfinancia el fondo de pensiones, se desfinancia el fondo de salud. Es decir, este es un caos que ni en este gobierno se ha podido enfrentar con decisión política, doctor Recalde. Yo añadiría, estimado Miguel, en este gobierno, y sí, en los anteriores y en este gobierno prácticamente igual, porque con la corresponsabilidad de la Asamblea Nacional también, Miguel, porque la Corte Constitucional estableció la inconstitucionalidad del artículo 28 para la elección de los delegados. Hay un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Nacional y no ha sido todavía aprobado. Estamos incumpliendo una decisión de la Corte Constitucional para destrabar el tema de la representación. Y los organismos internacionales, en este caso la OIT, ya dio mecanismos, dio soluciones, dio alternativas, no influyó en nuestra decisión, pero nos dio insumos. El proyecto está realizado. También de lado y lado coincido totalmente con usted al conocer un poquito esta temática también, Miguel. El hecho de que tanto por trabajadores y empleadores no ha existido una voluntad y existen circunstancias que ya rayan en la ilegalidad, en la ilegitimidad, que ponen una situación a la seguridad social de total incertidumbre. Tal es así que en este caso no tenemos una representación adecuada y pasa por una responsabilidad del Ejecutivo actualmente de no también tomar los cambios necesarios y darle una adecuada estabilidad. ¿Cómo resolver esto? Reitero, Miguel, los mecanismos del derecho laboral y social están ahí. Lo que hace falta es una voluntad para diseñar, tomar esos instrumentos que se encuentran en las normativas y en la doctrina de estas áreas jurídicas e implementarlo, pero con una decisión, con una responsabilidad. El tema de la ley de justicia laboral causó mucho daño porque hay un pasivo alto que le pone en un problema de solvencia y sostenibilidad a la seguridad social, y que si eso le suma la representación y la corrupción, es un combo pero perfecto. Pero diría yo que si lográramos cambiar la representación con el proyecto que ya se encuentra en la Asamblea, haciendo caso a lo dictaminado por la Corte Constitucional, sería al menos un avance para darle esa viabilidad y esa seguridad a la legitimidad a los miembros, a los delegados tanto de trabajadores como empleadores. Y de ahí, obviamente, claro, repensar una reforma a la Ley de Seguridad Social y una pregunta en el marco de esta consulta popular me parece adecuado. Vigilando que no nos topemos con el 441 es solamente mi preocupación, pero que sí permita ampliar también la forma en la que va a abordar la seguridad social temas en relación a la jubilación, a los seguros, qué sistema vamos a tener de aquí al futuro, cuál va a ser el rol que va a tener el Estado frente a la seguridad social. Entonces, es
creo, la oportunidad del presidente de la República de no solamente preguntar temas laborales, sino también temas de la seguridad social. Hay un proyecto, ahí habían algunas ideas de incluso poner este tema de la representación tanto de trabajadores y empleadores en reforma constitucional. Podría ser, tal vez no sea el mecanismo actual en el de la consulta popular, tal vez sí, es necesario poder articular esos elementos y tomar, como decimos, una decisión política, porque si no, en algunos tiempos más, conforme a los estudios sectoriales, que no son muy lejanos los tiempos, vamos a tener un elemento que nos puede estallar en las manos. Bien empezó diciendo el ingeniero Mauricio Pinto, hay que tocar el tema del IES, que es una bomba de tiempo. Pero ¿cómo hacerlo, ingeniero Pinto? Porque no hay poder humano de actuar con urgencia y en los diferentes ámbitos administrativos, reducir esa enorme burocracia, arreglar el problema de la salud, los medicamentos, reforma legal en la Asamblea Nacional. Pero el problema está latente y camina hacia la deriva, ingeniero Pinto. Miguel, yo creo que el tema principal es no darse por vencido antes de tiempo. Yo soy de los que creo que todo es posible en la vida, que hay que buscar los mecanismos como los que acabamos de escucharle al doctor, en el sentido de que no es posible seguir manejando estos temas trascendentales de la forma en que se maneja. Si uno pregunta y haría una consulta sobre el tema de que si el seguro social está manejándose bien y si hay la confianza por parte de los aportantes, yo le aseguro que el 99% dice que no. Entonces, ahí hay un problema serio. No es solamente el tema de preguntar si eliminamos la palabra por horas o no, en el sentido de que se permite el contrato por horas, pero como hemos oído, hay un tema también que es trascendental, que es el pronunciamiento de la Corte Constitucional. No vamos a crear un mecanismo para crear problemas. Entonces yo creo que hay que ampliar el tema. También la clave está en cómo se pregunta y quiénes son los que van a contestar. ¿De qué manera se puede preguntar para que la contestación sea sincera y clara? No simplemente el no, como estamos oyendo ahora, ciertos grupos políticos que consultan no, dicen no tiene derecho a preguntar el presidente en una consulta. No, ¿por qué no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que evitar que sucedan, porque de lo contrario, en vez de encontrar una solución, encontramos más problemas. Ya mencioné que el problema fundamental que tiene el Código de Trabajo es la edad y los parches, porque todo se ha solucionado con parches, o se ha buscado una solución. Y tenemos un caos en el tema del ámbito laboral y una situación muy delicada de la seguridad social. Entonces, el tema no es fácil, no es que se va a solucionar de la noche a la mañana, pero si empezamos hoy, terminamos antes, si empezamos mañana, terminamos después. Entonces, hay que tomar como se mencionó, el toro por los cuernos, es decir, tenemos que hablar de estos temas. Y si hay que demorarse, pues hay que demorarse. Lo que no podemos dejar a las siguientes generaciones es el caos con más parches, porque eso no lleva a ningún buen término. Por tanto, hay que empezar este momento. Debió empezarse ayer, no se lo hizo, empezar hoy y no mañana. No, porque, Miguel, decir el tema, si usted empieza, como digo, hoy, se va a demorar. Pero si empieza mañana o pasado mañana, se va a demorar más. Entonces el país no aguanta, el país está inmerso en una sociedad y en la globalización, que es un hecho. No podemos tapar el sol con la mano de que el Ecuador es diferente. No es diferente, está en el mundo, las fronteras son abiertas, etcétera, etcétera, y la gente ya no quiere vivir únicamente en un país, ni en una región. Quiere tener la libertad suficiente para poder movilizarse. Y eso es lo que hay que entender. El mundo ha cambiado radicalmente. No estamos viviendo la época de los años 70 ni de los 90.
Hay una realidad totalmente distinta, impulsada por la era de las aceleraciones, como dice en su libro Thomas Friedman, de que las aceleraciones son de tal naturaleza que si las sociedades no se adaptan, se condenan al fracaso. Y eso es lo que tenemos que evitar todos. Y todos, digo todos, como bien se mencionó, no solamente los delegados que están ahí ya eternidades y no quieren soltar esa delegación, sino que hay que buscar la gente nueva, hay que buscar los que no tienen trabajo, los que sí tienen trabajo, para saber en qué están pensando. No solamente se puede tratar de imponer ante una consulta una idea, sino que se la tiene que trabajar. Si no se la trabaja, el mundo entero a lo largo de la historia se sabe que cuando hay estas contraposiciones se producen los grandes fracasos y los grandes conflictos que terminan siempre muy mal. Ingeniero Pinto, esta mañana también ha sido mencionado el tema de la solución de la jubilación patronal. ¿Qué piensa de ello? No se ha querido abordar, no se ha querido resolver, y esto de alguna manera, como decía bien el doctor Miguel Ángel Puente, mientras más rigidez laboral hay, menos contratación de empleo, y en este caso hay un límite que se termina quien está en una empresa cuando va a llegar a los 20 años. Es que el tema, Miguel, es que hay que hacer el análisis también de cifras, que estoy seguro que Gabriel tiene claramente establecido. La jubilación patronal, ¿a cuántos trabajadores, a cuántas personas beneficia? Y las cifras deben ser bien chiquitas, porque evidentemente se busca el mecanismo para no tener esa atadura hasta que la persona se muera. Entonces, evidentemente el incentivo es despedirle antes que cumpla el plazo suficiente para poder entrar en el sistema. Entonces, las empresas más antiguas, yo gerencio una empresa de más de 100 años, tiene dificultades grandes porque tiene incongruencias enormes. Tiene jubilados patronales de $20 y tiene jubilados patronales de $300. ¿Es justo? No es justo, eso lo va a decir cualquier persona. Entonces, este tema yo creo que no es tan difícil de solucionar porque beneficia a poquitas personas de la manera más injusta que se puede hacer. Entonces, eso hay que resolverlo y pronto, porque de lo contrario, la vida, la salud va aumentando a lo largo de la historia y resulta que está jubilado sin hacer nada a los 60 años en el caso de las mujeres. Y eso no está bien porque se queda prácticamente sin tener la posibilidad de trabajar. Entonces hay que tratar estos temas de la forma, sin tener miedo a que las conversaciones nos lleven a un puerto seguro. ¿Pudiera, ingeniero Pinto, incluirse en la consulta popular algunos de estos temas vinculados con el tema laboral? Yo diría a última hora no. Porque las consultas a última hora no resultan, nunca resultan bien. Esto está a portas. Yo creo que si más tarde se ve la necesidad de hacer una nueva consulta, pues se hará una nueva consulta. Pero las precipitaciones, créanme, no funcionan. Las imposiciones no funcionan en estos ámbitos. Tiene que haber una conciencia clara de que la reforma va a beneficiar a mucha gente. Entonces se tiene el peligro de que el tema sea tratado como si está de acuerdo o no con el gobierno. Y nos estamos comiendo una oportunidad de poder tener una reforma real. Bien, muchas gracias por el aporte a este análisis sobre el tema laboral, tema del seguro social, al doctor Miguel Ángel Puente, experto laboralista, al doctor Gabriel Recalde, del Centro de Estudios de la Política Laboral, y al ingeniero Mauricio Pinto, empresario. Siempre será importante procesar desde la voz de la experiencia, del conocimiento, temas tan vitales, tan fundamentales como el tema laboral y también esta carga que existe en el Ecuador. Y no hay poder humano para emprender en una reforma en el seguro social ecuatoriano. Muchas gracias a Miguel Ángel Puente, al ingeniero Pinto y al doctor Recalde. Muy amables su participación. Buen día para ustedes.
Un gusto. Muy buen día. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates en opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a todos los seguidores les agradecemos por su permanencia en la revista de Opinión Democracia y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Amor, pásame el coso ese. ¿Qué coso, mamá? ¡Ash! El coso ese, amor. Mira ese. ¿Qué coso, mamá? No sé de qué me hablas. Juan Sebastián, nunca sabes de lo que te hablo. El coso ese que está frente a ti. ¿Pero cuál es el coso? El coso debe tener